En el año de 1984, una niña de 10 años llamada Natasha desapareció mientras caminaba hacia su casa después del colegio en una zona rural de la Unión Soviética. La policía buscó durante días sin éxito. Años después, se descubriría que había sido una de las víctimas de Chikatilo. Andrei, un hombre de aspecto completamente normal, con gafas y un abrigo gris, trabajaba como profesor y luego como empleado de una empresa. Aprovechaba estaciones de trenes y caminos rurales para encontrar víctimas solas, niños, adolescentes o mujeres jóvenes. Las engañaba prometiendo dulces, ayuda o conversación, y luego las llevaba a bosques o zonas apartadas. Lo más aterrador es que muchas veces los cuerpos no se encontraban hasta meses o años. En algunos casos, las víctimas eran brutalmente mutiladas y mostraban signos de tortura. Chikatilo no solo las mataba, sino que parecía disfrutar del proceso de hacer sufrir. Durante casi 12 años mató a más de 50 personas y la policía soviética arrestó incluso a inocentes en su desesperación. Finalmente fue detenido en el año 1990 después de que un detective notara su comportamiento extraño rondando estaciones de tren. Cuando lo interrogaron, confesó con frialdad cada uno de los crímenes. Porque no solamente asesinaba brutalmente, sino que lo hacía con placer, sin ningún remordimiento. Incluso llegó a decir que mataba para sentir algo, porque fuera de eso no sentía absolutamente nada. Un hombre perverso es una persona que actúa con maldad, con crueldad o de forma intencionalmente dañina. Disfruta o se siente indiferente ante el sufrimiento de los demás. La perversidad puede manifestarse de distintas formas. Desde el punto de vista moral, comete actos inmorales con plena conciencia de su maldad. Desde el punto de vista psicológico, disfruta haciendo daño a otros o manipulándolos. Y desde el punto de vista criminal puede llevar a cometer delitos graves como tortura, asesinato o abuso. En la Biblia existen muchos ejemplos de hombres perversos, líderes tiránicos, asesinos seriales o personas que ejercen violencia extrema sin remordimiento. Es más, la palabra de Dios habla de varios personajes. Posiblemente en esta lista no estén todos, pero sí los más relevantes. El primero de todos fue Caín. Caín fue el primer homicida en la humanidad. No había mucha gente. Por consiguiente, no había mucho donde escoger. Caín fue registrado en la Biblia como el primer hombre que asesinó a alguien, pero sobre todo a un hermano. Y movido por la envidia y el resentimiento, asesinó a Abel, que después de que Dios aceptara la ofrenda de Abel y rechazara la suya, a pesar de haber sido advertido por Dios sobre su pecado, Caín permitió que el mal tomara control de su corazón. Como castigo, fue condenado a vagar por la tierra con una marca en la frente para que nadie lo matara. Yo recuerdo que cuando estaba niño mi papá hablaba mucho acerca de el judío errante, aunque en aquella época todavía no existía el pueblo de Israel y menos los judíos. Sin embargo, así se le llamó por mucho tiempo. En Génesis capítulo 4, versículo 13 dice: y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. El orgullo, la envidia y los celos llevó a Caín a asesinar a su propio hermano, desobedeciendo y despreciando a Dios. Es por eso que la perversidad de Caín fue interior y no aceptó corrección divina. Se dejó dominar por la ira y no se arrepintió de sincero corazón. En segundo lugar, encontramos al faraón de Egipto. Este hombre tenía un corazón endurecido y una conciencia entenebrecida. Este relato lo encontramos en los capítulos del 5 al 14 del libro de Éxodo. Aquí vemos que el faraón no solamente se rebeló contra Dios, sino que también esclavizó al pueblo de Israel.
fue motivado por el orgullo, por el poder y por el desprecio hacia Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 5, versículo 2 dice: ¿quién es Dios para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Dios, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vemos estas acciones perversas del faraón. Ordenó matar a los bebés hebreos varones. Se negó a liberar al pueblo incluso después de ver las plagas. Persiguió a los israelitas hasta el Mar Rojo, desafiando directamente a Dios. Vemos que el endurecimiento de su corazón lo llevó a su destrucción y la destrucción de su ejército en aquella ocasión. En tercer lugar, Acab, el rey manipulado. Esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 16 al 22. El pecado de Acab fue la idolatría inducida por su esposa Jezabel, la injusticia y también el abuso de poder. La motivación, la ambición y la falta de carácter. Vemos que él se casó con Jezabel, quien lo influenció para adorar a Baal, un dios fenicio, y permitió el asesinato de Nabot para quedarse con su viña, activando su codicia y su envidia. Persiguió también al profeta Elías para matarlo, influenciado por su esposa. En el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25 dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Vemos que su maldad fue alimentada por la pasividad y por la codicia. En quinto lugar, Nabucodonosor, el rey que se creyó Dios. El pecado de este hombre fue el orgullo desmedido. Su motivación, la autoglorificación. Construyó una estatua de oro y obligó a todos a adorarla. Se burló del Dios de los hebreos y fue humillado por Dios hasta vivir como una bestia, como lo expresa Daniel 4:33. Vimos que la soberbia lo hizo perder su humanidad hasta que reconoció al Dios verdadero. El capítulo 4, versículos del 29 al 32 del libro de Daniel dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dice: Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Tremendo lo que le sucedió a Nabucodonosor. Dios nos libre. En sexto lugar, el rey Herodes el Grande, el asesino de los inocentes. Esto lo encontramos registrado en el Evangelio según San Mateo. Su pecado principal, el homicidio masivo de niños. ¿Y cuál fue la motivación? El miedo. El miedo de perder el poder ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén para intentar asesinar a Jesús. Hizo huir al Señor Jesús en su niñez y a sus padres a Egipto. De manera que Jesús fue un refugiado. Y en Mateo 2:16 dice: entonces Herodes se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Su egoísmo desató una tragedia histórica llamada la muerte de los inocentes. Esto fue el 28 de diciembre y por eso ese día se dice el Día de los Santos Inocentes. En séptimo lugar, Herodes Antipas, el que se burló de Jesús. El pecado, el irrespeto al Hijo de Dios. Y la motivación, la curiosidad frívola y el desprecio espiritual. Se burló de Jesús durante su juicio y lo vistió con una túnica de escarnio. Le mandó poner una corona de espinas y una vara como cetro. Y se burlaban de él y lo golpeaban y lo escupían. Esto lo encontramos en Lucas 23:11.
Fue responsable también de la muerte de Juan el Bautista. Le cortó la cabeza, simplemente porque le dijo la verdad. Y también fue responsable de la muerte de Jesús. ¿Qué tal, no? El capítulo 23, versículo 11 dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. En octavo lugar, Poncio Pilato. Sí, gobernador romano de Judea en tiempos de Jesús, y es recordado en los evangelios como un líder injusto, débil, pusilánime y manipulador. Aunque sabía que Jesús era inocente, permitió que fuera crucificado por presión de la multitud. Su pecado principal fue haber condenado a un inocente sabiendo la verdad. En Juan, el capítulo 18, versículo 38 dice: Pilato dijo: yo no hallo en él ningún delito. Y a pesar de declarar públicamente la inocencia de Jesús, lo entregó para ser azotado y crucificado. Vemos que esta actitud refleja corrupción moral y cobardía al anteponer su cargo y popularidad sobre la justicia. Cedió a la presión del pueblo, y aunque fingió desentenderse lavándose las manos, fue responsable directo de autorizar la muerte de Cristo. Eligió liberar a un criminal en lugar del Hijo de Dios y prefirió soltar a un homicida antes que defender la vida del justo. Pilato fue perverso no solo por lo que hizo, sino por lo que no tuvo el valor de hacer: defender la verdad y la justicia. Eso nos recuerda que la indiferencia y la cobardía ante el mal también son formas de perversión moral. Y octavo, Judas Iscariote, el peor de los traidores. El pecado de Judas, la traición y la codicia. ¿Y la motivación cuál fue? Pues la ambición, el desencanto y la influencia de Satanás. Vemos que el capítulo 22 de Lucas, versículo 3 dice: entonces Satanás entró en Judas. Este hombre se dejó influenciar por una entidad del infierno. Vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Fue discípulo marginal, pero no se arrepintió genuinamente. Conoció a Jesús. Y esto no garantiza lealtad si el corazón no es transformado. Existen muchos otros personajes como Ananías y Zafira, como el anticristo, por ejemplo. Pero por el tiempo no vamos a seguir hablando de esto. Recordemos que muchos hombres hicieron el mal. Y hoy en día el número sigue en aumento. Oremos. Amado Padre Celestial, tú que conoces los corazones de los hombres, has visto a lo largo de la historia cómo la maldad se ha levantado contra tu voluntad. Desde Caín hasta Judas, los perversos han seguido sus propios caminos, alejándose de tu verdad y sembrando destrucción. Te pedimos, Padre, que nos libres de la influencia de aquellos que practican la injusticia. Danos discernimiento para reconocer el bien del mal, sabiduría para alejarnos de la perversidad y un corazón humilde que siempre busque tu camino. Que no caigamos en la arrogancia de Nabucodonosor ni en la idolatría de Acab. Guárdanos del orgullo del faraón y de la traición de Judas. Y que en lugar de seguir el camino de los impíos, sigamos el sendero de la luz, de la justicia y del amor. Derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu para que nuestra vida refleje tu verdad y tu gracia y que jamás nos apartemos de ti. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Comparte este video con otros. Dale like. Recuerda cliquear la campanita de notificaciones. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.